Pero bueno, si alguien le pregunta, pueden decir. Entonces, simplemente un pequeño repaso donde íbamos era que estábamos viendo entonces estamos colocando algunos elementos de mecánica, elementos de mecánica o herramientas, cuáles usamos. Entonces, lo último que estábamos discutiendo era coordenadas intrínsecas, es decir, que teníamos un objeto cualquiera y se movía el objeto, y ese objeto cuando se movía, entonces teníamos un sistema S referencia y colocábamos, digamos, un sistema R, un vector posición, y mostramos que ese R, digamos, bueno, es vector posición, y para este R podríamos usar muchas coordenadas distintas, podemos representar las coordenadas cartesianas, podríamos representar las coordenadas, dijimos, esféricas, o cilíndricas. ¿Okay? Por simplicidad usamos eso, pero en realidad puede ser cualquier sistema de coordenadas curvilíneas. Curvilíneas son simplemente, yo me doy la gana como quiero describir la superficie y lo describo. Por ahora no mostramos muchas curvilíneas, pero traté de mostrarle que puede ser cualquier sistema de coordenadas. ¿Okay? Por eso les hice un ejemplo, un ejercicio que era algo que era atípico, que eran las coordenadas elípticas que sirven para resolver problemas. ¿Okay? No crean que no las usamos, simplemente como son más raras, no las usamos mucho, pero en general coordenadas curvilíneas. Demostré entonces que el vector, que es la velocidad instantánea, es decir, simplemente la tasa de variación del vector posición, que se nos da un vector, y este vector posición nos permitió entonces introducir, digamos, bueno, vimos que teníamos la velocidad, pero a partir de él introducimos el primer concepto interesante en este sistema de representación, y era que instantáneamente podíamos tener un vector tangencial a la trayectoria, que era simplemente, que lo llamamos T tongo, y ese simplemente lo definimos como la velocidad dividida por su número. ¿Okay? También, obviamente, como ahora vamos a ir a la dinámica, vimos que también había una aceleración. La aceleración entonces es la tasa de variación de la velocidad instantánea, o si quieren verlo, la tasa o la segunda variación, en este caso del vector posición. Eso me da entonces instantáneamente cómo está cambiando la velocidad, y mostramos que eso tenía una componente tangencial, es decir, un P de dirección P, y aparecía algo extraño, como este movimiento que es tridimensional, aparecía algo nuevo que lo llamábamos una componente normal en la dirección en unitaria. ¿Y esto qué fue lo que definimos de esto? Esto tenía que ver con algo así como cuando tengo una trayectoria en 3 dimensiones, la trato de proyectar ahí, instantáneamente en cada punto del espacio pasamos una única circunferencia. No está el compañero que iba a pedir el compás, se me olvidó, estaba por ahí sentado la última vez, pero no lo veo hoy día. Seguramente no hizo su tarea de usar un compás y chequear que hizo la trayectoria pasada con una única circunferencia. ¿Alguien quería preguntar? ¿Qué tal levantó la mano o estamos bien? ¿Sí? La normal está definida hacia afuera, entonces quedamos en una negativa. Sí, siempre, bueno, la vamos a usar por simplicidad hacia afuera. Uno puede definir la normal hacia adentro, pero yo prefiero siempre llamar la normal el vector que apunta a circunferencia hacia afuera. ¿Ok? Ahora piensa en 3 dimensiones. Obviamente en el plano difícil de hacer, piensa en 3 dimensiones y localmente coloco un círculo aquí, acá lo coloco aquí, acá aquí, etc. Es una imagen un poco más difícil, pero siempre un círculo localmente pasamos un plano, sobre ese plano pasamos, digamos, un círculo, y sobre ese círculo entonces podemos definir, digamos, lo que llamamos el radio de curvatura, y el radio de curvatura lo que vimos entonces que era simplemente, bueno, primero el radio de curvatura, la aceleración. La aceleración normal vimos que era menos la velocidad, ¿ok? Y esto nos queda al cuadrado. ¿Por qué? Porque aquí aparecía, cuando ocupábamos esa fórmula que está acá, lo puse acá, que decíamos que era B por T, entonces al derivar nos queda B por la derivada del vector normal, y eso en realidad nos da B cuadrado partido por R, entonces nos da eso en la dirección normal, donde dt a dt, la variación temporal instantánea del vector tangencial, era simplemente menos B partido por R en la dirección normal. ¿Ok? Esto nos permite, si quieren ver, definir que el vector normal tiene que ver con la tasa de variación del vector tangencial. ¿Sí? ¿Sí? Que no llegue tanta luz a la pizarra porque la verdad no. Que no llegue tanta luz a la parte de arriba, ¿eso? Ok, sí, ya lo voy a sacar, sí, solo el resumen, ¿eh? No es, lo voy a dejar ahí, solo. ¿Está bien? ¿Se alcanza a ver? O debe ser la luz de allá, pero ya lo vamos a arreglar. Entonces, eso más o menos fue todo lo que hemos descrito hasta acá. Hasta ahora no hemos hecho nada que sea muy interesante, salvo ejemplos, y ahora sí vamos a ser más formal, en el sentido que vamos a volver a algo, digamos, más simple,
que son las, digamos, ecuaciones, digamos, de la dinámica, ecuaciones de la dinámica, en realidad son lo que llamamos ecuaciones de Newton. Entonces, estas ecuaciones de la dinámica o ecuaciones de Newton, entonces, Newton, como les conté ya una vez, entonces en pandemia logró, digamos, introducir, digamos, todos estos resultados en este bonito libro que se llama Principia, como ya les dije, quizás uno de los libros más importantes de la ciencia, no solo de la física, de la ciencia, donde él consolidó con esta nueva visión, donde integra, digamos, el cálculo diferencial, va a ser capaz de explicar todo un montón de cosas que nos rodeaban, digamos, que es lo que llamamos la mecánica. Está entonces en este bonito libro que, pero si uno mira las leyes de Newton, son como 10 escritas en el libro, pero muchas de ellas están repetidas, simplemente con su lenguaje era difícil, digamos, de poder compactarlas. Obviamente hoy en día las compactamos en una sola ecuación, pero simplemente hablamos que son 3 para explicar implicaciones de lo que él dice. Pero si uno mira el Principia, hay 10 leyes que dan cuenta de la mecánica. ¿Okay? Entonces en este libro esencialmente tenemos lo que llamamos la primera ley, ¿okay? La primera ley, ¿okay? Que lo llamamos inercia, en realidad está incluida en la misma ecuación, pero usemos como más o menos tradicionalmente, compactamos un poco lo que está escrito en este libro importante. Entonces, la primera ley esencialmente nos dice, ya lo hemos discutido, fue la idea de Galileo. La idea de Galileo en realidad es que, o Newton en realidad, es que el concepto importante era el momentum, ¿ok? Concepto extraño. No sé si es extraño, pero en principio cuando uno ve cualquier objeto que se mueve, en realidad es de concepto natural, pero desgraciadamente en nuestra cabeza, no sé en qué momento nos equivocamos, no sé si en el colegio, pero esencialmente todos pensamos en la velocidad. Cuando hablamos de velocidad, pero bueno, siempre pienso que estamos hablando más bien de momento. ¿Okay? Cuando uno en general sabe que vea, no sé, el velocímetro, digamos, que en realidad el velocímetro debería ser el rapidímetro del auto, uno debería, digamos, reconocer, digamos, la velocidad, pero en general cuando juegan, por ejemplo, piensen que hacen cualquier deporte, básquetbol, fútbol, lo que sea, se van a fijar que cuando uno juega, digamos, uno se enfrenta a alguien que es más macizo, menos macizo, si uno quiere esquivar a la persona, algún tipo de deporte que uno se mueva, incluso jugando tenis, uno se da cuenta que si me cambian la pelota o el tipo de pelota o lo que sea, uno en su cabeza no lo dice, pero uno entiende perfectamente que hay 2 cosas que son relevantes. La masa, ¿okay? Lo que se está moviendo, ¿okay? No es lo mismo, digamos, si el objeto es pequeño, no pequeño, si es denso, poco denso, la masa, y la velocidad que lleva. Ahora, no sé por qué, pero en nuestra cabeza nos queda como, o cuando discutimos de forma racional, hablamos de velocidad, pero cuando jugamos, ya seguro cualquier de ustedes que haga cualquier deporte, cuando uno se mueve, bueno, salvo ajedrez, quizás muy lento, digamos, quizás, pero en general la mayor parte de los deportes, uno se va a dar cuenta que el concepto relevante es momento. ¿Okay? Lo que se desplaza, no solo la velocidad, sino la cantidad de masa que se desplaza. ¿Okay? Supongo que todos que hayan jugado, no sé, básquetbol, fútbol, algún tipo de deporte, ese tipo, rugby en particular es muy interesante. Si uno está jugando en él, uno aprende rápidamente lo que es el momentum, digamos, y uno juega un poquitito en él, digamos. Entonces, el concepto relevante va a ser, por supuesto, la masa por la velocidad. Pero no sé por qué, siempre me he hecho esta pregunta, no sé dónde nos equivocamos, es que quizás la velocidad es más fácil de explicarla, pero como que esta la aprendemos bien, o la racionalizamos bien, pero y la masa la racionalizamos como por separado, pero la noción de momentum es la que poco usamos. Les puedo hacer una pregunta a ustedes. ¿Cuántas veces al día ocupan la palabra momento? ¿O cuántas veces la han ocupado en los últimos meses? ¿Okay? Honestamente. ¿Sí? ¿Alguien puede levantar la mano cuántas veces usa la noción de momento? Levanta la mano. ¿Sí? ¿Cuántas veces han usado la noción de momento? No, parece que no mucho. ¿Sí? ¿Alguien? ¿Sí? ¿Un par de veces? Muy bien. ¿Alguien más un par de veces? Qué bueno. No. Pero ¿cuántas veces han usado la palabra velocidad? La velocidad seguramente la ocupan cotidianamente. Pero les aseguro, cuando hablan de velocidad, siempre están pensando en momentum y no se dan cuenta. Porque cuando algo tiene velocidad, es un objeto que tiene masa. Y por lo tanto, intuitivamente uno sabe de qué está hablando. Andar en bicicleta, es lo que sea. ¿Okay? Entonces, pero desgraciadamente no lo racionalizamos, no sé por qué. Pero le hago la pregunta.
Entonces, Newton se da cuenta inmediatamente que el concepto, bueno, no es Newton, en realidad mucha gente antes de Newton, o sea, no piensen que la mecánica parte de Newton, es un error garrafal. Newton lo que hace es consolidar bien lo que vamos a discutir, o sea, lo toma y lo describe perfectamente bien, digamos, va a tratar de mostrar lo que es. ¿Ok? Y entonces, él toma la idea de muchas otras personas, ¿ok? Por ejemplo, de Ariot, en el caso inglés, va a tomar ideas, digamos, bueno, sin duda de Galileo, va a tomar ideas, digamos, de otras personas previas, hasta Leonardo hace algunas cosas importantes, algunos griegos también hacen cosas relevantes, como Arquímedes, pero entonces él va a usar esta idea de momentum, y en realidad la idea se la debemos, digamos, más bien a Galileo Galilei, que nos va a decir que cuando un objeto tiene un momentum, ¿ok? Este momentum, si es que esta libre interacción no cambia, y por lo tanto entonces libre de interacción, libre de interferencia, interacción. Obviamente Galileo no introduce la noción de fuerza, hace Newton, va a ser simplemente que ya hemos dicho que d a dt del momentum, entonces un objeto se mantiene constante. Es decir, que d a dt de b es 0. ¿Ok? Entonces, eso nos dice la inercia. ¿Ok? Entonces les voy a mostrar un pequeño ejemplo para ver cómo esto funciona, un ejemplo que, bueno, a mí me gusta, me parece un ejemplo, digamos, divertido. Veamos el ejemplo acá, uno acá, pero seguramente muchos de ustedes, digamos, espero yo, hayan usado este tipo de cosas. ¿Verdad? No puse sonido, pero no importa. Debe haber colocado sonido, pero es más interesante el sonido. Pero muchos de ustedes, digamos, supongo conocen este tipo de juego, ¿ok? Y si uno se pregunta, bueno, aparte uno dice se divierte, entretenido, etc. Uno se pregunta cómo funciona eso, ¿ok? Y la pregunta es cómo funciona eso que estamos viendo ahí, cómo funciona este objeto mecánico que se mueve, ¿ok? Bueno, ahí vemos una explicación, vieron cómo son un poco lo que hace, ¿ok? La pregunta es cómo eso funciona. Tiene un sonido bastante más agradable, desgraciadamente cogí el sonido acá, digamos, que no puse el sonido acá. Pero al tomar en la página web creo que les puse otro video más interesante también de este tipo de personas que hace lo que llamamos skateboard. Entonces, lo que ven ahí entonces la pregunta es ¿cómo funciona esto? ¿Ok? No hay ningún motor. ¿Ok? Y lo interesante es que esto funciona solo gracias a la conservación del momento. ¿Ok? Gracias, en eso no tiene ninguna fuerza, salvo cuando le pone el pie, el único momento que puede aplicar un poco de fuerza, pero en realidad eso cómo funciona. Entonces, un ejemplo, solo para ilustrar esto, ejemplo, es si uno dibuja, no sé, colocamos un skateboard, o algo así, y colocamos algo que quiere decir. ¿Cómo funciona esto? Entonces, para explicar este ejemplo, nos diría esencialmente lo que pasa, digamos, es que lo que va a querer hacer esto es que este tiene, por ejemplo, masa m y este tiene masa n. ¿Ok? Y esto funciona porque el de acá tiene un momentum dado que va con una velocidad, digamos, p, y este tiene una velocidad inicial c. Y después, cuando cae arriba de él, entonces ese objeto adquiere una nueva velocidad. Llamémosla 0b, llamemos este b. Ya. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, ¿cómo funciona eso que está ahí? Vamos a ver que esencialmente ese es un buen ejemplo de esta ley de inercia. Funciona esencialmente porque eso es inicial y eso es final. Y eso nos explica entonces, como ven, muchas cosas cómo funcionan. Ahora, obviamente, al momento, esta persona, para darle un poco de energía, lo que hace es que ocupa energía potencial. Cada vez que baja, también toma energía potencial y va también haciendo eso. Hay momentos cuando baja el nivel, porque si no, obviamente hay fricción, eso le va quitando energía, pero por ejemplo, en este caso que vemos ahí, gana simplemente energía gravitacional y después sigue avanzando, digamos, conservando momentos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo funciona eso que vemos ahí? Muy simple, bueno, uno diría fácil. Eso funciona porque el momentum inicial tiene que ser igual al momentum final. Y eso, obviamente, es lo que nos enseña esta ecuación que está acá. Nos dice que lo que descubrió Galileo es simplemente que hay conservación del momento. Si no hay fuerza, efectivamente yo puedo tener un objeto quieto, otro móvil, y cuando se juntan, entonces lo que ocurre es que ahora se mueven en conjunto. ¿Ok?
Y eso entonces, ¿cómo funciona? Entonces uno diría momentum inicial, es simplemente el momentum inicial, sería en este caso, simplemente es la masa m por v, y eso es igual en este caso al momentum final. No hay más momentum que solo el primer objeto, el otro objeto tiene velocidad cero, y el momentum final es que tengo m, la masa del objeto, más la masa, en este caso, del escape. Obviamente una vez que está junto, se mueve este m con este m que está acá. ¿Ok? Entonces se mueven los dos. Y por lo tanto, tenemos que la masa ahora que está moviendo es la suma de los dos. O sea, cuando eso se mueve, no es solo la masa de la persona, como vemos ahí, sino que también va la de la otra persona. ¿Ok? Bueno, para entender bien ese tipo de juego deberíamos hacer torque y también entender esa cosa que ven volando y girando, que gira, que es muy interesante. Lo vamos a aprender en el futuro usando una ecuación bonita que se llama de Euler, pero todavía nos falta camino para llegar hasta ese lugar. Pero por ahora te voy a explicar eso que es más simple. Por lo tanto, esto nos dice esto, y por lo tanto uno descubre, fíjense vectorialmente, que B tiene que ser simplemente M partido por M más N por B. Por lo tanto, ¿esto qué me dice? Me dice, fíjense, me dice inmediatamente que si yo me lanzo sobre un skateboard, este solo puede partir y moverse en la dirección de mi momentum original. Es decir, si yo coloco una tabla ahí y salto sobre ella, no hay forma de que salga hacia allá. Tiene que salir hacia allá, porque tiene que ser paralelo. ¿Ok? Y después me dice algo que puede ser un poco incómodo, me dice que cuando yo voy corriendo, la velocidad con que salimos es menor porque obviamente las masas son positivas, luego esto es una fracción, por lo tanto tú me dices que la velocidad es menor que la velocidad con que caigo. Pero pregunta, ¿por qué uno le da la sensación que uno de alguna forma se desplaza mucho más cuando se lanza arriba del skateboard que cuando simplemente me lanzo a esa velocidad? ¿Por qué parece ser que uno cree, y eso ahora estoy hablando de la creencia, uno cree como que va más rápido? ¿Sí? ¿Falta de roce? No es la falta de roce, es la disminución del roce. ¿Okay? Si yo cuando camino, la mayor parte de mi fricción estaba por los zapatos, y por lo tanto ocupo mi energía en perder en generar, digamos, fricción, calor. Cuando camino, caliento el piso. ¿Ok? Caliento el piso. ¿Sí? Fricción. Calentar. Doy energía a los átomos. Ahora, el skateboard también hace lo mismo, pero a diferencia, digamos, de lo que vimos recién, el skateboard tiene una ventaja, es que, primero que nada, la fricción que hace es con el sólido, pero es una rueda, y la diferencia es que la superficie de contacto es menor, es un punto, o es una superficie más pequeña, y la otra fricción la hace a través de fluido, uno le coloca lubricantes. ¿Ok? Por lo tanto, si yo lo tomo a cualquiera de ustedes y lo empujo con sus zapatos, lo más probable es que lo voy a mover poquitito, pero si tomo la tabla y la empujo, voy a ver que se traslada grandes distancias porque la fuerza de fricción que tiene es mucho menor. ¿Por qué? Porque lo diseño de tal forma que las ruedas tengan rodamiento, a los cuales les coloco lubricante, por lo tanto transformo roce entre sólidos a roce entre líquido y sólido. ¿Okay? Si uno mira, hay rodamiento, los rodamientos que tienen es líquido, si no tiene ese líquido, no funciona bien. ¿Okay? La fricción se disminuye solo con el lubricante. Y después, lo otro importante es que el roce tiene que ver también con la superficie. ¿Ok? Ya sé que le enseñó la ley de Coulomb que uno pregunta, ¿dónde está la superficie? No aparece en ningún lado. ¿Ok? Pero la superficie sí juega algún rol. ¿Ok? De hecho, cuando las ruedas de los autos están un poco desinfladas, van a ver que consumen mucho más. ¿Ok? Supongo que eso lo saben. Y por eso hay que de vez en cuando revisar, digamos, cuál está, digamos, la presión de las ruedas para que tengan una superficie menor de contacto. ¿Ok? No es un problema difícil, ¿eh? Ya lo vamos a discutir o lo voy a comentar. Es un problema muy complejo. ¿Okay? Hasta el día de hoy no lo entendemos completamente bien, porque es un problema de muchos cuerpos. Son los átomos de un lado con los átomos de los otros que hacen enlaces electrónicos que lo hacen muy difícil. ¿Ok? Un problema difícil. Entonces, pero este ejemplo acá nos muestra simplemente que efectivamente cuando tomo un objeto y lo logro hacer, digamos, que no haya fuerza, funciona bien. Y este principio de inercia, por ejemplo, es lo que usamos para digamos, hacer andar naves espaciales. Por ejemplo, no sé si saben, pero o le hago la pregunta a ustedes, ¿cómo creen que voy a hacer andar un cohete, por ejemplo, está entre la Tierra y Saturno, o la Tierra y Júpiter? ¿Cómo lo hago andar? ¿Le pongo un motor de qué, diga? ¿Cómo lo hago andar? ¿Cómo hacen andar una nave espacial? ¿Allá?
va perdiendo, bueno, eso es cuando sale hacia afuera, pero afuera, incluso afuera, también tiene que hacer lo mismo, tiene que de alguna forma perder masa, ¿ok? Es decir que perder masa aquí sería el proceso al revés, es si esto se está moviendo y yo saco a la persona, ¿qué debiera pasar? De nuevo se tiene que conservar el momento, ¿no? O sea, si los tomo y ahora la persona salta o se sale del skateboard, ¿qué debería pasar con el skateboard? ¿Se frena o avanza? Avanza, porque de nuevo ahora tengo que aplicar de nuevo la conservación de momentum y voy a tener una velocidad para uno y una velocidad para el otro. ¿Okay? Si por ejemplo el que se sale queda quieto, toda la velocidad se transfiere hacia el otro. ¿Okay? Y eso es lo que hacemos funcionar, digamos, naves espaciales. Botamos masa y al perder masa, efectivamente, simplemente conservación de momentum, generamos que las cosas se muevan. ¿Okay? Así que es un principio muy útil porque nos permite hacer cosas útiles con él. ¿Okay? Bueno, y también nos permite divertirnos. ¿Están todos de acuerdo que yo supongo que la persona que usa un skateboard es un fanático de Galileo, porque gracias a él, digamos, y a Euler, logra hacer todas estas cosas bonitas que se divierte mucho uno? Supongo. ¿Okay? Así que cuando vean a alguien que hace skateboard, todos ustedes ya le pueden mirar y empezar a preguntarle, digamos, cómo ha entendido, digamos, la ley de inercia y cómo la ocupa para hacer estos trucos tan interesantes que hacen todo el tiempo. ¿Ok? Entonces, bien, esa es la primera ley, la ley simplemente de inercia. La segunda ley, ok, y esta sí que es la ley, digamos, de interacción de Newton, realmente. Entonces, esta segunda ley es muy interesante. Esta segunda ley nos dice esencialmente, ¿qué nos dice esta segunda ley? Nos dice que cuando un cuerpo está bajo el efecto de una interacción. Y aquí viene la genialidad de Newton. Va a modelar lo que es la interacción. ¿Okay? Entonces Newton va a decir, ok, interacción es que alguien me afecta. Ese alguien que me afecta, digamos, darle algún concepto, algún sentido. Entonces ese que me afecta va a ser lo que vamos a llamar la fuerza. O por lo menos así lo va a definir. ¿Okay? Entonces, como él sabía que cuando un objeto estaba libre de fuerzas, conservaba el momentum, por lo tanto, si le aplica una fuerza, lo que tiene que hacer es no conservar el momentum. ¿Okay? Tan simple como eso, por definición. ¿Okay? Newton va a decir que en realidad está incluida en la primera ley, no va a pensar simplemente si algo tiene interacción de algo, si algo lo está afectando, lo que tiene que hacer es cambiar su momentum, y por lo tanto, o sea, y si no lo cambia es porque está libre de fuerza. Entonces va a definir simplemente que la variación del momentum de cualquier objeto, eso entonces tiene que ver entonces con su fuerza. Porque si el momentum varía, solo puede variar porque está la presencia de una fuerza. ¿Ok? Y bueno, y obviamente, bueno, si quieren verlo, obviamente esa es la forma más común o apropiada, y eso es así. Donde R es el vector posición de los campos. Ahora, esta forma no va a ser la forma que va a pasar a la posibilidad, digamos, sino que va a ser muchos de los casos que vamos a estudiar, que son casos muy simples, donde la fuerza, la masa es constante y es la ecuación quizás si uno para cualquier patrón en la calle, eso sí, extrañamente mucha gente lo conoce. No sé si han hecho este ejercicio, pero pasen por el lugar y preguntan a alguien, oh, ¿tú conoces la ecuación de Newton? ¿Y quién le ha puesto que la mayoría le va a decir, sí, F igual que M por A? Extrañamente. Extrañamente. No sé si han hecho esa estadística, pero ya seguro que es. ¿Sí? Mucha gente la conoce. Y si no la conocen, yo empiezo a preocupar. ¿Ok? Ok, me empiezo a preocupar porque al menos eso creo que sí se irá a lograr en el colegio. Independiente que entiendan lo que es F y entiendan lo que es M y lo que es A. ¿Ok? Entonces, si la inercia no cambia, si la masa o la inercia, si vamos a hablar de inercia mejor, inercia es constante, entonces recuperamos esta forma que es seguramente la más popular de todas, digamos, dt2dr, es decir, m por a igual a f. ¿Okay? Seguramente esta debe ser de las fórmulas más conocidas a nivel, creo yo, mundial. ¿Okay? Creo que esto es de las cosas conocidas, bueno, igual es la fórmula n igual a mc cuadrado, pero eso no sé por qué es tan conocida, aún entiende menos, pero esta sí que debería ser la más conocida. ¿Okay? Ahora, el problema de esta ecuación es, ya estamos todos felices, entendemos entonces que si hay fuerzas, las fuerzas son responsables de cambiar el momentum, pero uno se hace la pregunta es, bueno, pero ¿cuáles fuerzas conocemos? ¿Qué fuerzas conocemos? Porque tiene que haber un F. ¿Qué fuerzas conocemos?
¿Ok? Entonces, ya hago la pregunta y tratamos de hacer una lista de fuerzas y las comentamos. ¿Qué fuerza conoce? Ok, alguien dijo gravitatoria, muy bien. Una gravitatoria fácil, esa la estudio de Newton. Gravitatoria. En persona. Gravitatoria, gravitacional. Y Newton mismo cuenta, pero bueno, él lo dice que así. Yo creo que esto lo contó para poder explicarle, porque aparentemente se lo contó ya muy mayor, y lo contó en una cena por ahí. Él cuenta que se le ocurrió todo esto cuando veía una manzana caer. Vamos a ver si eso es cierto o no. Yo creo que eso lo hizo simplemente para explicarle en forma simple a la persona lo que había entendido. ¿Okay? Pero es real. Lo escribió. ¿Perdón? Sí, pero lo divertido es que Newton fue el que contó esta historia. No es una cosa que uno invente que Newton hizo. Fue Newton en persona mayor que dice que la gravitación se le ocurrió viendo caer una manzana. ¿Okay? El problema que le preocupaba más bien era el problema de cuerpos celestes, pero supongo que explicar los cuerpos celestes, etcétera, es mucho más complejo. Y entonces va a encontrar esto que un objeto se cae, digamos, de atrás. Ahora, lo que nos dice la fuerza de gravitación, esencialmente es algo importante, tiene que ver con la materia, que se me preguntar un poco más, materia. ¿Qué es la materia? Digamos? No es decir lo que pasamos en clase, sino ¿qué es la materia? O si le preguntan a cualquier persona en peatón, no es que no tenga una definición científica, sino apelo a su intuición. ¿Qué es para ustedes la materia? Si alguien les pregunta qué es la materia, ¿qué le dirían? ¿La respuesta? Algo que puedes tocar, muy bien. Ok, ¿algo más? ¿Está bien? ¿Qué es la materia? La masa. Algo que tiene masa, muy bien, tiene propiedades. En realidad la materia lo estamos haciendo con propiedades. ¿Algo más? Muy bien, muy bien. En realidad la materia no sabemos exactamente lo que es, o sí, o que es una alternativa más. Algo que puede interaccionar de forma eléctrica. Esa también es una propiedad. Bueno, muy bien. Muy bien. Electromagnética, eléctrica, como sea. Sí, electromagnética, las tres cosas, eléctrica, magnética y también electromagnética son los campos de la luz. Entonces, la materia, que es importante, porque todos nosotros somos materia, ¿ok? Todos nosotros somos materia. La forma de entenderlo en realidad, lo que vamos a decir es que, bueno, es como, ok, yo no sé lo que es, por ejemplo, un león, pero sí sé que tiene pelo, que tiene garra, que es peligroso, etc. Uno lo define a través de propiedades. ¿Okay? Y las propiedades que tenemos para la materia, esencialmente la materia es algo, lo primero que nada es que toda la materia que conocemos sabemos que ocupa volumen. ¿Okay? No existe materia sin volumen. A pesar que algunas, por ejemplo, como los leptones, en el caso de los electrones son muy chiquititos, no sabemos si realmente son un punto o no, lo único que sabemos experimentalmente que son más chicos que 10 elevado a menos 26 metros, es muy chiquitito, no tenemos experimentos más precisos, pero creemos que ocupa un volumen. ¿Okay? Creemos que toda la materia ocupa volumen. Y la materia estable que conocemos, que son los átomos, ocupan del orden de un Armstrong, 10 elevado a menos 10 metros, un volumen. Así que la materia estable que conocemos, los electrones solo no son estables, tienen muchas fuerzas muy fuertes que interactúan. La materia estable en realidad tiene volumen, así que sí tiene volumen. Es una propiedad importante. También, como alguien dijo, tiene inercia, tiene masa. Toda la materia que conocemos tiene masa. Y las cosas que no tienen masa no decimos que son materia, sino que hablamos que son interacción. Por ejemplo, ¿sí? Ya sé que no conocen mucho eso, pero y esto no lo entendió Newton, desgraciadamente, cuando tenemos una carga eléctrica, tenemos otra, entonces hay una especie de fuerza que pasa una a la otra, pero para Newton eso era instantáneo. Después descubrimos que eso era falso, sino que hay partículas que viajan y le dicen, aquí hay una carga. ¿Okay? Y esas partículas las llamamos fotones y esas no tienen masa. ¿Okay? Y para casi todas las fuerzas tenemos partículas. La gravedad pensamos que es descrita por una cosa que llamamos gravitones. ¿Okay? Una partícula que transmite la interacción gravitacional. ¿Okay? Pero la masa, hasta el día de hoy, todas las partículas que conocemos tienen masa, tienen carga, ¿ok? O sea, puede ser neutra, pero por ejemplo el neutrón, que es una partícula fundamental, si uno la mira, la carga total es cero, pero si uno la mira, tiene una distribución de carga. Lo que pasa es que la suma total es cero. ¿Ok? Pero tiene carga. Entonces, una densidad de carga. Tiene volumen, masa, carga. ¿Alguien más me dijo algo más? ¿Pero qué más tenemos para la materia? ¿Estamos bien hasta ahí? Ok, muy bien. Eso es todo lo que tiene la materia. Entonces, Newton lo que nos va a decir es que, como la materia tiene masa, ¿okay? No se arruga el volumen, como tiene masa, el hecho de colocar dos objetos que tengan masa va a aparecer una fuerza entre ellos. ¿Ok?
Eso va a ser la fuerza de gravitación. La fuerza de gravitación es una consecuencia que los objetos en cuestión tienen masa. ¿Sí? Sí. Estás hablando del principio de incerteza. ¿Ok? Ahora, el principio de incerteza requiere precisión infinita. O sea, estos objetos son muy pequeños. Digamos. Efectivamente existe eso, pero esta descripción no está. Pero eso nos va a permitir entender la estabilidad de la materia. ¿Okay? Yo sé que aquí no se ve, pero eso, por ejemplo, nos va a permitir entender la estabilidad de los electrones, por ejemplo, en un átomo. ¿Okay? No. Por ahora vamos a hablar de la materia estable, es decir, hasta los átomos de ahí en adelante. Para entender ese mundo que es muy interesante, hay que hacer mecánica cuántica y hay que entonces redescubrir y reeducarnos porque pasa un montón de cosas que son antimecánicas, que la mecánica no lo permite. Solo por dar un ejemplo. La posibilidad que yo venga y atraviese este muro, ¿cuál es? La probabilidad que yo venga y pase así y atraviese este muro, ¿cuál es? ¿Cuál es? Si cualquiera de ustedes le haga una apuesta, la apuesta billetera que atraviese ese muro, ¿ustedes me apostarían? Sí, lo más van a ganar, no hay ninguna discusión. La mecánica cuántica me diría que si yo fuera un electrón, tengo una probabilidad no nula de atravesar, lo puedo atravesar. ¿Ok? ¿Ok? Pero esa física hay que entenderla de nuevo y tratar de redescubrir qué es lo que es. ¿Ok? Pero a nuestra escala, la descripción, digamos, de la materia que estamos usando es suficientemente bien, porque todos esos fenómenos solo ocurren en escalas tan pequeñas que casi no lo observamos. O sea, ningún peatón le va a decir, no sé, agarra una pelota, le pega una patada y pase el lado. No, nadie va a ver eso. ¿Okay? La probabilidad que eso ocurra, se usa la mecánica cuántica, es tan baja que es cero, así que no la veo. Es pequeña, puede ocurrir, pero es muy pequeña. Así que, entonces, la gravitación, solo para resumirla, nos dice que un solo objeto, no importa la forma que tenga, ¿okay? No importa si, digamos, no sé, lo que sea, digamos. No importa lo que sea, cualquier objeto, por el hecho de tener masa, yo tengo masa, cualquiera de ustedes tiene masa, entonces tenemos una interacción. ¿Ok? Nosotros estamos interactuando por el solo hecho de tener masa, inmediatamente. Todo objeto que tiene masa interactúa, y la fuerza de interacción, entonces, bueno, puede haber principio de acción-reacción, pero primero la interacción que tiene, entonces vamos a ver que entonces es proporcional a una constante de gravitación universal, propuesta por Newton. ¿Ok? Y lo interesante que va, ya lo hemos dicho más de una vez, va como inverso de la distancia entre los objetos al cuadrado en la dirección que une los objetos. ¿Ok? Y G es una constante apropiada que va a tener por supuesto unidades de Newton, partido por kilogramos cuadrados, por metros cuadrados, que si alguien se recuerda es 6, ¿cuánto? La constante G. Muy bien. ¿En qué unidad? 10 elevado a 8. Menos 12. ¿Ok? Newton por metro cuadrado dividido por kilogramo. ¿Okay? No voy a entrar mucho en eso, solo quiero recordarles la idea de la fuerza gravitacional. Ok, pero ¿qué otras fuerzas? Ahí dejamos la fuerza gravitacional que sí estudia Newton, pero ¿qué otras fuerzas tenemos en nuestra vida cotidiana? ¿Sí? Elástica, muy bien, traje un ejemplo, fuerza elástica, traje dos, muy bien, pero vamos a tener más fuerza. La fuerza elástica es todo objeto, este es un pedazo de materia, ¿ok? Tiene la gracia de que si yo lo trato de deformar, ejerce una fuerza. Si lo aprieto, ¿ok? Tiene una fuerza, en este caso oposición. Si yo lo aprieto, tiene una fuerza oposición. ¿Okay? Dado por normas sanitarias, me encantaría pasarle esto, que es muy divertido, porque en una dirección tiene una constante elástica enorme, y en la otra dirección uno le hace hoyito y uno puede hacer trampa y uno puede hacer que esto se forme fácil. Esto, aunque no crean, es interesante. De hecho, esto es una goma. Esto se lo saqué al profesor Falcón de su oficina. Ahora el profesor Falcón, con varios ingenieros del departamento de ingeniería mecánica, estudia lo que llamamos metamateriales. ¿Por qué? Voy a hablar un poco de esto más cuidado, porque sea más interesante también para ustedes. La gracia es que, imagínense que tener materiales que cuando colisionan, en vez de expandirse, se achican, o tienen propiedades especiales. Y la gente lo que hace es que, haciendo pequeñas deformaciones, uno puede hacer que los materiales tengan propiedades interesantes. Por ejemplo, la propiedad que trata de ilustrar, es que yo puedo diseñar algo de tal forma que yo quiero que en alguna dirección no se deforme mucho. Por ejemplo, si voy en un auto y estoy en la cabina, lo que menos quiero es que dentro de la cabina se deforme, porque si se deforma, mato a las personas que están adentro, y parece que eso es valioso. ¿Ok? Entonces quiero proteger a esas personas que están adentro. Pero a mí, ¿qué me importa que el capó salga para cualquier lado, digamos? O las piezas del auto salgan para cualquier lado? Entonces, en esa dirección, cualquier deformación
que sea fácil, es decir, que no me cueste nada que se deforme en ciertas direcciones, pero en otras que me cueste mucho. ¿Okay? Y así uno puede tomar la energía y conducirla de tal forma que cuando los buenos autos actuales, si los miran, cuando chocan, están diseñados en teoría, si los miran, para destruir gran parte de las piezas, están diseñados para eso, para liberar la energía en cualquier parte menos la cabina. ¿Okay? Y uno hace eso para, bueno, diseñar materiales que conduzcan el sonido u otras propiedades. ¿Okay? Pero esto, lo interesante es que tiene una constante elástica, ¿okay? Y que hace que se mueva. De hecho, les traje otra más, no sé si se va a ver bien, o quizá lo voy a colocar más arriba, porque quizá no lo vamos a ver. Esto también, bueno, el ejemplo más clásico, ya lo extenderemos en el futuro. Esto tenemos T-resorte, esto fue estudiado por Hooke, y la gracia que tiene es que si muevo uno, entonces, digamos, soy yo el que lo perturba, digamos, pero deberíamos ver oscilaciones. Voy a colocarlo en algo más fijo, pero no tenemos nada. Vamos a fijar si podemos hacer. Entonces, la gracia, bueno, quizás tampoco lo vean bien. Bueno, este tiene varias gracias, pero veamos si lo podemos colocar por ahí. Okay. Entonces, ¿alcanzan a ver? Entonces, no. Entonces, la idea es que tenemos tres resortes, si muevo uno, por ejemplo el de acá, o lo muevo los dos, por ejemplo así, veamos lo que hace, eso simplemente transmite, digamos, energía. ¿Sí? Y simplemente la ley de Hooke hace que hay una fuerza que es lineal. Por ejemplo, si muevo uno, le pongo energía a uno, vemos como uno le pasa energía a uno, después se devuelve, la tiene este, se la lleva a ese, después se devuelve, etc. ¿Okay? Uno puede jugar con ellos. Por ejemplo, si los muevo así, los dos para el mismo lado, los dos se van a estar moviendo así. Espero que en algún momento vamos a estudiar quizás los modos propios, o si los mueven en antifase, también es un modo propio, es decir, que los dos oscilan con la misma frecuencia. ¿Okay? Simplemente, y uno dice, ¿cómo entendemos esto? Bueno, partículas y la ley de Hooke, la elasticidad está acá. Esto que está ahí es un material que es un muy buen resorte o muy buen elástico, a diferencia de acá también, pero este tiene una constante elástica dura, una constante elástica blanda, este tiene una constante elástica blanda, por lo tanto muy fácil de formarlo, y él aplica una fuerza y eso permite entender lo que vemos acá. ¿Okay? En el futuro trataremos de entender un poco mejor cómo funciona la elasticidad, pero simplemente como ejemplo, lo que descubrió Hooke, ya les dije que Newton odiaba a Hooke, así que de Hooke sabemos poco. Hooke hizo diseño de insectos, tenía un buen microscopio, hizo cosas muy interesantes, y en particular entendió el problema de los cuerpos bastante bien, pero Newton no quería que se supiera que lo entendió muy bien. Hay parte entre ellos que peleaban, digamos, cómo entender el problema de Kepler. Pero de Hooke lo que nos va a guiar, digamos, en la historia va a ser su de la elasticidad, que nos enseña, digamos, cómo, digamos, los objetos, digamos, responden a su deformación. Es decir, que yo tomo un objeto, por ejemplo, mi cara es un buen objeto elástico, y a medida que pasan los años, cada vez pierde elasticidad. No obstante, Hooke se va volviendo más mala, y por eso empiezan a aparecer, digamos, estas cosas que a la gente no le gusta, que se llaman arrugas. ¿Okay? Pero la constante Hooke hace que si deformo, me vuelvo a mi posición. Si alguien me aprieta, vuelvo a mi posición. ¿Okay? Elasticidad. ¿Sí? Entonces, la elasticidad, lo que da cuenta, elasticidad, lo que nos dice es que cuando tomamos cualquier objeto, y si quieren lo apretamos, entonces, si lo tratamos de apretar, vamos a ver que aparece una fuerza de respuesta, y esta fuerza de respuesta, si lo tratamos de apretar, cuando se apretamos mucho, se empieza a deformar. La fuerza de respuesta, lo que va a buscar Hooke, es que va a ser una fuerza de la forma menos K por la deformación, donde X, en este caso, tiene que ver con la distancia que se desplaza este objeto con respecto a su posición de equilibrio. Es decir que este objeto, si me muevo aquí, es su posición de equilibrio y lo desplazo como medio centímetro. Me da una fuerza. ¿Okay? Esta es más difícil, aquí lo desplazo muy poquitos milímetros y me da una fuerza posición. Lo mismo si lo trato de estirar. También voy a sentir una fuerza posición. ¿Okay? Eso nos da la elasticidad. A primer orden nos da esto que está acá. Un objeto elástico quizás interesante es, no quiero hacer tirar esto todavía, un objeto elástico interesante es esto. Esto es un objeto elástico. Si uno se fija, si lo deformo, vuelve a su forma por elasticidad. ¿Okay? Es una película elástica. Es papel, yo sé que es papel. Pero el papel es un material y por lo tanto tiene propiedades como elasticidad. Y si lo toman, entonces lo puedo deformar, y él vuelve a su posición, digamos. Si lo trato de formar, lo vuelve a su posición. Pero si hago grandes deformaciones, yo digo, estírate, no se estira. ¿Por qué? Porque ahora ya no se estira. ¿Por qué ya no se estira como antes? Antes le hacía deformaciones bonitas como esta que está acá,
y volví a su posición. ¿Sí? Pero esta deformación que le hice ya no volvió a su posición. ¿Alguien sabe lo que pasó ahí? Ok, vamos a ir allá, vamos a estar casi, ¿sí? Ajá, es verdad. Así es, se vuelve no lineal y peor aún, entramos en un régimen que llamamos plástico, donde ya no es elástico, y usamos la palabra plástico, donde esencialmente aparecen deformaciones y quedan para siempre. Si lo trato de planchar, yo digo, no, me gustaba antes como estaba. Si lo miran con cuidado, va a estar lleno de lo que llamamos diconos. ¿Ok? Este tipo de deformaciones que ven ahí, uno puede mostrar que queda la energía acumulada en ciertos puntos. Si tomamos cualquier papel, se dan cuenta que la energía queda acumulada en esos puntos, y lo peor de todo, que eso no vuelve a su posición. ¿Okay? Y por eso cada vez que chocamos, por ejemplo, un auto o algo así, se vuelve grave, porque pasamos al régimen plástico y el auto no se devuelve. Pero cuando uno le pega un pequeño toconcito, está en el régimen elástico, y uno se sale y dice, oye, ten cuidado, ya, bueno, chao. ¿Sí? Pero cuando uno los chocan fuerte y pasamos al régimen plástico, ya no hay vuelta atrás. ¿Okay? Y ya les dije, la elasticidad de nuestro propio cuerpo va cambiando con los años y pasamos a régimen plástico y empezamos a quedar con cicatrices o si hago deformaciones muy grandes que entran en ese régimen y me quedan para toda la vida. Muchos de ustedes, quizás todos tienen cicatrices, digamos, no lo tienen que mostrar, digamos, pero las cicatrices que tienen están en régimen plástico, por eso están ahí. En cambio, otras se recuperan y entran en el régimen elástico y no hay problema. ¿Okay? Pero, se los digo, es una ley de la física, tiene que ver con la entropía, van a envejecer y cuando envejezcan la elasticidad cambia y empieza a tener efectos interesantes. Ahora lo interesante es que lo importante es entenderlos por qué ocurre. No es casualidad, si lo entendemos bien quizás los podemos retardar y eso la medicina trata de hacer todo el tiempo. Trata, por ejemplo, cuando hay una operación, cómo cortar un cuerpo de tal forma que la cicatriz sea la más pequeña posible. No en tamaño, sino cómo cortarlo, porque el objeto tiene líneas que son adecuadas para repararse fácilmente y líneas que no. ¿Okay? Si es un mal médico, si es un médico que no estudió mucho, les aseguro les va a dejar una cicatriz, y un buen médico, si sabe bien, no les va a dejar una buena cicatriz. ¿Sí? La elasticidad es una propiedad de la materia. Todo objeto material se puede deformar, pero material a nuestra escala es una propiedad macroscópica. A escala, los átomos no tienen elasticidad. Los átomos tienen otras leyes que voy a comentar inmediatamente, pero los objetos macroscópicos significan compuestos por muchos elementos. En nuestro caso, nosotros estamos compuestos por muchos átomos. ¿Okay? Por ejemplo, en mi idea, mi de acá, debo tener del orden de 10 elevado a 20 átomos, 10 elevado a 20 átomos. Eso algo así como 1 billón de billones. Ya sé que ese número a nadie le dice nada, pero es una cosa gigante. ¿Okay? Por eso tenemos elasticidad. Esto tiene elasticidad. De hecho, si lo trato de formar, fíjense, si trato de formar, me responde. Lo puedo formar un poco, pero de repente, si lo aprieto mucho, paso el régimen plástico y ahí se queda. Y ahí ya no se vuelve de nuevo. ¿Ok? Elasticidad. ¿Qué otras fuerzas conocemos? ¿Alguien mencionó una? Quizás la fuerza eléctrica, ¿alguien mencionó? ¿Sí? Ok, la habían mencionado. Solo eso, pero vamos a colocar más fuerzas. Sigan pensando en nuevas fuerzas, porque quiero mostrarles, espero, algunas fuerzas que sean desconocidas. Eléctrica. La fuerza eléctrica es que les dije que toda materia tiene carga. ¿Okay? Y por lo tanto, esta tiene unas nuevas propiedades extrañas que simplemente la materia por tener carga se atraen. Lo único positivo es que todos los objetos tienen masa positiva. ¿Okay? Pero las cargas pueden ser positivas o negativas, eso es interesante. Y esta propiedad hace que a veces los objetos con el solo hecho de tener carga se pueden atraer o se pueden repeler. ¿Okay? Y seguramente cuando fueron pequeños, hicieron un experimento, cortar papelito, tomar una regla o cualquier objeto de plástico, uno hacía fricción en la cabeza, cargaba la regla, lo acercaba y por inducción el papel saltaba. ¿Okay? Supongo que todos hicieron esa cosa que estaba ahí, y después si tomaban otro material, el papel, por ejemplo, se repelía. ¿Okay? O supongo que le hicieron hacer el experimento, que uno deja caer una gotita de agua, uno carga, digamos, una cosa plástica o de vidrio, la acerca, el agua se atrae o el agua se repele. Supongo que esas cosas hicieron cuando niños. Y si no, las van a aprender, igual van a dar un curso de electromagnetismo. Pero esas cosas supongo que uno tiene que hacer. La física se trata de explicar el mundo que nos rodea. ¿Okay? Y por lo tanto, allí vienen las experiencias que tenemos. ¿Sí? De todas maneras vamos a descubrir la fuerza eléctrica. Lo que tiene en particular es que simplemente es una fuerza que puede ser de atracción o repulsión, porque Q en principio es real, a diferencia de la masa
Y lo terrible es que una fuerza, si uno la compara con la fuerza gravitacional, es una fuerza muchísimo más grande. Muchísimo más grande. Es 10 elevado a 34 veces más grande. Pero para suerte nuestra, el universo está neutro. Y por lo tanto hay tantas cargas positivas como negativas, y ese efecto de apantallamiento hace que no las veamos tan fuertes. Pero si mi cuerpo estuviera, no sé, un 10% cargado, y lo apuntara, por ejemplo, al edificio que está ahí, que acabamos de cambiar de nombre, verían que mi propio codo haría que volara el edificio. ¿Okay? Es una fuerza gigantesca. ¿Okay? La usamos muy poquito, es gigantesca esta fuerza eléctrica, que, bueno, en el caso hay una constante que la llamamos epsilon 0, tiene que ver con la permeabilidad eléctrica del vacío, es una propiedad igual que la constante universal, ¿okay? Tiene que ver en realidad con otra cosa importante que es la velocidad de la luz. ¿Okay? En física tenemos ciertas constantes que son fundamentales, hasta ahora no tenemos aplicación de ellas, sino son fundamentales. Una es G, la constante de gravitación, otra es la velocidad de la luz, que está determinada completamente por esta constante que está acá, más otra que tiene que ver con la fuerza eléctrica. Y lo interesante es que esta fuerza también va como el inverso de la distancia, en la dirección radial, pero puede ser atractiva o es atractiva si las cargas tienen signo opuesto, es decir, que el producto es negativo, y es repulsiva si son iguales. Así que esta es diferente a la gravitación. Repulsiva porque si las cargas tienen igual signo, o son las dos negativas, las dos positivas, se repelen. 2 electrones no se quieren, 2 protones no se quieren. Un electrón con un protón se aman, se tratan de atraer. ¿Ok? Se quieren mucho. ¿Ok? Profe, ¿Sí? ¿eso dice 4pi Sí. epsilon 0? O... 4pi epsilon 0, sí. 4pi epsilon 0. ¿Cómo? Ah, hice una cosa hermosa que descubrió Gauss. Bueno, tú me haces la pregunta, tengo todo el derecho a explicarte el porqué. Gauss va a descubrir que Newton no entendió nada. ¿Ok? Gauss, quizá unos también dicen que los grandes matemáticos, otros dicen que era Kim y otros obvios, pero este está en el ranking de los top 3 más importantes. Gauss, que va a hacer muchas cosas importantes, lo van a aprender muy luego en cálculo en varias variables. Gauss va a dar una nueva explicación. Gauss va a preguntarse por qué la fuerza eléctrica va como el inverso al cuadrado y por qué la fuerza gravitacional va como el inverso al cuadrado. Es como muy extraño. ¿Por qué no va como el inverso a las 7 o a las 40? Uno puede demostrar que cuando uno coloca cuerpos celestes y la única fuerza que nos da elipses es 1 partido r cuadrado. Si uno toma cualquier otra potencia, da unas órbitas que llamamos rosetas que nunca se cierran. Por suerte va con el inverso al cuadrado, si no nuestro planeta no podríamos vivir en él. El clima cambiaría de forma brutal, brutal. Entonces Gauss trata de pensar el por qué y encuentra una respuesta por la geometría diferencial maravillosa. Y la respuesta que encuentra es que va a mostrar que el flujo sobre un objeto cerrado es constante cuando uno coloca una fuerza gravitacional, una carga eléctrica. ¿Qué significa eso? El flujo, voy a explicar la idea de Gauss, solo es una idea geométrica, pero la idea de Gauss va a dar una explicación geométrica de esta fuerza. Va a explicar por qué esto es así. Y su explicación es que si tú tomas una masa cargada o una carga, y tú tomas cualquier superficie que la encierre, uno calcula el flujo que es. El flujo es, sobre esta superficie, puedo calcular la fuerza si colocar una partícula de prueba, la fuerza si colocar una partícula de prueba, la fuerza si colocar la fuerza colocar. Colocas en cualquier punto una partícula de prueba y ves cuál es la fuerza. Una partícula de prueba quiere decir simplemente una masa cualquiera muy pequeña que no mueva la partícula de prueba. Entonces, es casi el límite que eso tiende a hacer. Y si uno suma, o en este lenguaje más elegante, uno integra la suma de las fuerzas sobre la superficie, uno va a mostrar que es una constante que vale en este caso, bueno, en el caso de la gravitación tiene que ver con G, en el caso de Gauss tiene que ver con epsilon 0, va a ser algo así como 4πg. Uno muestra que es una constante. Y no importa la superficie, lo increíble que muestra Gauss es que si coloco una esfera me da eso. Si coloco una patata me da lo mismo. Si coloco cualquier cosa que me cierre me da lo mismo. Y por lo tanto logra demostrar que es una propiedad geométrica. Lo que muestra es que el flujo sobre cualquier objeto, el flujo sobre una superficie cerrada de la gravedad o de una carga eléctrica es constante. Y por lo tanto da una nueva interpretación. ¿Okay? Da una interpretación que, bueno, que va a ser más útil porque también nos va a explicar, por ejemplo, si yo muevo esto, significa que si fuera la fuerza para Newton, inmediatamente todo cambia inmediatamente. Para Gauss, si yo muevo esto, el flujo se mueve de a poquito. ¿Okay? Se va adaptando el flujo.
y por lo tanto habría algo así como una onda de flujo, una onda de flechas que se mueven. ¿Okay? Solo hace como 3 años atrás medimos eso para la gravedad, lo llamamos onda gravitacional. Por primera vez fuimos capaces de medir que cuando objetos muy masivos se movían, había un flujo, en este caso es una onda de gravitación que se mueve. Para Newton eso era imposible. Para Newton era, si yo coloco un objeto acá, la fuerza instantáneamente afecta acá. Pero no es así. Cuando el objeto se mueve, entonces estas flechas se van moviendo y mueven este punto acá en algún instante dado. ¿Okay? Nos demoró mucho tiempo, esto que acabo de decir, es muy, muy reciente, y bueno, era una especulación de Einstein de hace 100 años atrás, pero por suerte logramos verificar que era correcto. ¿Okay? Entonces, este 4pi no es casualidad, tiene que ver con la geometría, y eso se le debemos a un gran matemático llamado Gauss, que no sé si conocen la historia de Gauss, pero al menos a los 4 años la profesora estaba aburrida en clase y le dice a Gauss y a sus compañeros que le dice, bueno, sumen los primeros 100 números enteros, 1 más 2 más 3. Eso es una tarea. Gauss en pocos segundos le dio una respuesta, levantó la mano y le dijo que vale este número. Y la profesora preguntó cómo, y le explicó el algoritmo de cálculo de suma. Supongo que se lo enseñó en álgebra, es sumar simplemente, encontró suma de serie, y eso era cuando estaba en el colegio. Era alguien muy brillante. ¿Sí? Algo muy interesante, un gran matemático. Entonces, vean, sí. ¿Cómo? Ay, bueno, no la sabes, te da cuenta. Es n por n menos 1 menos. ¿Okay? De 1 a n. ¿Sí? Eso lo sumó Gauss, pero a una edad en el colegio. Entonces, fíjense, Gauss, ¿qué le habría dicho a todos los compañeros? Oigan, profesora, no sé qué, no quiero sumar más, estoy aburrido. Gauss le ha dicho, no, escriban, hay que sumar. Hay que buscar esa cantidad. ¿Okay? Hay que buscar esa parte de Gauss. ¿Okay? Eso necesitamos claro. Entonces, muy bien. Ok, ¿qué otra fuerza tenemos? Porque busquemos fuerzas más interesantes. ¿Qué otra fuerza más? ¿Sí? Hay una... ¿Sí? No es la misma, satisfacen la misma ley. Las dos satisfacen que el flujo sobre una superficie cerrada es constante. ¿Ok? Pero las dos van como el inverso del cuadrado. Eso hizo pensar a Gauss que había algo profundo en él. ¿Ok? Cuando uno dice hay dos fuerzas fundamentales de la naturaleza que tienen la misma ley, y uno se pregunta por qué. Y él encontró una explicación geométrica del por qué. ¿Ok? Ah, porque las diferencias son las constantes. La fuerza eléctrica puede ser atractiva o repulsiva. ¿Okay? La fuerza gravitacional solo es atractiva. ¿Okay? Cuando algo tiene masa, se agrupa. ¿Okay? Cuando algo eléctrico, depende si son positivas o negativas, para afuera o para adentro. ¿Okay? Esa es la diferencia fundamental. Pero el inverso de la distancia es por esta propiedad geométrica que el flujo es constante. ¿Okay? Ya van a entender por qué el flujo va a ser importante en el futuro. Hay que entender más nociones para allá. Sí, una pregunta de después acá. Sí. Perdón, puse la dirección del desplazamiento. Esta acaba en esa dirección, 3,6. A ver. Por ahí alguien me pregunta, le levanta ahora. ¿Sí? Ok, solo para pensar, el flujo es una idea que viene en la teoría de fluidos. ¿Okay? Entonces, cuando veo un fluido, en cada punto del espacio uno se imagina una velocidad. ¿Okay? El físico que se dio cuenta del flujo para el caso eléctrico fue Faraday, el primer físico experimental más destacado, digamos, de mucho tiempo. Faraday va a pensar que hacía experimentos en los cuales colocaba té, tomaba el té, y había muchas hojitas de té y colocaba imanes y se empezó a dar cuenta que las hojitas de té se orientaban. ¿Okay? Entonces se dio cuenta que había algo que invadía todo el espacio. Entonces se dio cuenta que había una flecha que invadía todo el espacio, inventó la noción de flujo, ¿okay? O la noción de campo, en realidad fue lo que inventó, y después descubrimos que la gravedad también tiene un campo gravitacional. ¿Okay? Y la noción entonces cambia la noción de Newton de fuerza por una noción distinta. ¿Cuál es la noción? Es que si yo me coloco aquí o la Tierra está aquí, todo el espacio se llena por un campo que llamamos gravitacional. ¿Okay? Y solo lo veo cuando coloco un objeto masivo y siente este campo gravitacional a través de la fuerza. La fuerza es una manifestación de que hay otro concepto que se llama campo. ¿Okay? Y va a ser eso el concepto relevante. ¿Okay? Pero por ahora no va a ser muy relevante, entonces lo vamos a aprender bien cuando uno estudia los campos eléctricos y magnéticos, y el concepto de base son los campos. ¿Okay? Y con eso podemos explicar la luz. Si no hubieran campos, no habría luz. Así que es fundamental entender. ¿Okay? La luz solo la podemos entender con campos. ¿Okay?
Entonces, ¿qué otro ejemplo de fuerza? ¿Alguien más? Aquí hay una fuerza y después vamos. ¿La de empuje? La de empuje, ok. No, yo diría que es reacción, sí. Ok, eso me pareció más interesante. Vamos a explicar eso y después voy a explicar la fuerza. ¿Me recuerdan la fuerza de restricción? Ok. ¿Y cuántos de ustedes conocen las fuerzas débiles y fuertes? Solo porque no es una estadística. Levanten la mano, conocen la fuerza fuerte. 1. Ok. La fuerza débil son estas que estamos viendo ahí, que poquito, me llama la atención. Ok, gracias por levantar la mano. La fuerza fuerte y débil, la gravitación y la fuerza electromagnética son las fuerzas fundamentales de la naturaleza. Son solo 4. ¿Ok? Todas las otras son consecuencias de estas fuerzas. Ahora, ¿qué es la fuerza fuerte y débil? Para explicar, dado que existe el comentario. Bueno, tiene que ver con entender la materia íntimamente. Entonces, en la materia tenemos las cosas especiales que llamamos variones. ¿Ok? Que son los que llamamos, por ejemplo, los protones y los neutrones. Seguramente esos son los que has conocido porque son los más estables. ¿Ok? Pero los variones no son partículas fundamentales. Están constituidas por otros objetos que son más pequeños. Un protón tiene una carga eléctrica que es equivalente a un electrón, pero cuando uno lo rompe, como romper un huevo, tiene un cosa adentro. ¿Okay? Y la cosa que tiene adentro no la hemos podido romper hasta ahora, así que no sabemos si es la última cosa o no. ¿Okay? Pero por ahora, hasta el día de hoy, todos los experimentos nos llevan a la conclusión que parece ser que esa sí es la última partícula, y todas están compuestas de una cosa que llamamos quarks. ¿Okay? Una palabra que inventó Gell-Mann, un físico norteamericano, tratando de explicar la física nuclear. Entonces, tenemos estos quarks, y los quarks tienen varias propiedades, digamos, hay algunos que tienen carga fraccionaria, 2/3 un protón, 1/3, pero todos los protones y neutrones son simplemente 3 quarks apretados. ¿Ok? Y uno se pregunta cuál es la fuerza que los tiene apretados. ¿Ok? De hecho, si un átomo, por ejemplo, un átomo, no sé, pensemos de helio u otro, va a tener un protón, va a tener quizá un neutrón, o sea, tiene otros 3 quarks por acá, y va a tener, digamos, otro neutrón por acá, otro protón por acá, 3 quarks por acá, y puede tener, digamos, también más neutrones. Pasa una cosa así. Eso sería, por ejemplo, el núcleo de helio. ¿Ok? Helio. Entonces, un núcleo en realidad está lleno de partículas. ¿Okay? Muchas partículas fundamentales. Ahora, los quarks solitos son inestables. Nunca están solos. Se decaen rápidamente en otra partícula. Son inestables. Los protones son estables. ¿Alguien sabe la edad típica de un protón? ¿Hasta cuánto vive un protón? No crean que duran eternamente. Tiene una edad estadística de vida. No más. Mucho más. Son años. Protón. Si fueran segundos, estaría un problema. Lo estaría viendo cada uno de ustedes, desaparecería. Sería terrible, sería terrible. Ok, son como 10 a 23. Ok, eso muestra los experimentos, estadísticamente. Los protones. ¿Sí? Son estables, bien estables. Por suerte, ya estaba preocupado, si no estaríamos, no valdría la pena venir a la universidad, moriríamos muchísimo antes. ¿Sí? Ok, pero entonces la pregunta es, tiene que haber algo que los sostenga. ¿Por qué? Por otro lado, los quarks, cada una de estas partículas, la en verde, tiene carga positiva. Tiene una carga equivalente a un electrón, esta tiene carga equivalente a un electrón. Por fuerza eléctrica se debieran repeler, deberían tirarse hacia afuera. Sin embargo, el núcleo está estable. ¿Ok? Solo los núcleos que tienen del orden de algo así como 90 protones, que son uranio, etc., eso empieza a ser inestable porque ya empieza a ser tan grande que ya la fuerza nuclear no es capaz de aguantar la fuerza eléctrica. ¿Okay? Pero todos los otros, carbón, todos nosotros somos orgánicos, carbón, oxígeno, súper estable. ¿Okay? Pero entonces, ¿qué diablo lo afirma ahí? Ese que diablo es lo que llamamos la fuerza nuclear, que es lo que llamamos interacción fuerte, que está dado por partículas, porque ahí describe la mecánica cuántica y eso tiene que ver con una cosa que llamamos gluones. Gluon significa pegar, ¿ok? Pero la fuerza de interacción que afirma entonces fuerza de interacción que sostiene los núcleos es la fuerza, y esa es la mayúscula, fuerza fuerte, así la llamamos, fuerza fuerte, y obviamente nuestra descripción usual no funciona, la Newton,
Pero si uno la pudiera aproximar a la Newton, más o menos es una fuerza que va así. Es como 1 partido por r cuadrado, de nuevo, 1 partido por r cuadrado, extrañamente, pero esta vez se corrige con una exponencial que hace que decaiga muy fuerte. Y esta fuerza tiene que ver, digamos, con un potencial, tiene que ver más o menos así. Tiene una cosa que llamamos el potencial de Yukawa, que fue un japonés quien la va a modelar aproximadamente así, pero es una fuerza que no tiene sentido escribirla a la Newton, pero la menciono por cultura general. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? El alfa es una longitud característica, que más o menos determina el radio del núcleo, que es bastante chico, 10 elevado a menos 16 metros. El tamaño de un átomo es 10 elevado a menos 10, así que es casi 1.000.000 de veces más pequeño que el átomo que está pegado. En realidad, cuando uno mira un átomo, el núcleo casi no se ve. Está todo apretado en una zona muy pequeña. ¿Okay? Realmente los átomos es algo hueco. Uno piensa que los átomos están llenos, son súper huecos. ¿Okay? Huecos. Por suerte. Entonces, pero alguien dijo algo más, dijo fuerza leve. Si alguien quería hacer una pregunta, fuerza leve. Vamos a tratar de explicar eso porque es interesante que alguien supiera eso. Entonces, nos olvidamos del núcleo, lo colocamos por acá. ¿Sí? Escucho mientras estoy colocando cosas así. ¿Cómo? La fuerza fuerte, no, esto dije que era aproximadamente, eso es que... Sí, sí, ok, pero tiene un nombre, ¿sabes? ¿Cómo se llama? Sobre cultura general, quiero saber. Euler, muy bien, por Euler, que lo inventó. Ok, muy bien. Ya sé, lo llamamos. Ahora uno coloca, los átomos están hechos de un núcleo muy pequeñito, y hacia afuera hay electrones. ¿Ok? Ahora, los electrones ya no son partículas. Ya sé que esto han dibujado esa imagen seguramente, que lo muestran así, digamos, es un átomo o algo así, pero cada vez que veo eso me da repulsión. ¿Okay? En el sentido que en realidad a esa escala uno puede mostrar que las partículas son ondas. ¿Okay? Y entonces es difícil dibujarlo, no lo podemos representar, pero voy a dibujar, imagínense esto, un electrón es una onda, y lo que tiene es un modo de oscilación, y uno puede mostrar que si se cierra bien, entonces está en un orbital estable. Si esa onda, la longitud de onda no es correcta, no se puede cerrar en ese orbital. Si uno tiene orbitales así, y ese entonces representa un electrón, y ese es otro electrón. ¿Ok? ¿Estamos bien? Ahora, si quieres por simplicidad, si alguien dice no entiendo, que no grave, piense que un punto y sigue pensando, digamos, en la clásica, digamos, no tiene nada más. Es una aproximación, no tiene nada más. Entonces tenemos los electrones, digamos que es como una onda que está extendida y que está estable, si es que justo su oscilación se logra cerrar bien. Ahora, la fuerza entre el núcleo y los electrones que está acá es la fuerza electromagnética, esa ya la sabemos, y esa está mediada por una cosa que llamamos fotones. Aquí voy a colocar la palabra fotón solo para tener un poco más de cultura general. Fotones, que es la fuerza, que es la partícula electromagnética. ¿Ok? Que da cuenta de esta fuerza que era proporcional a un partido por 4pi, partido por r cuadrado. Pero hoy día hasta ahí estamos felices, y acá adentro hay una fuerza muy intensa, que son los que llamamos la fuerza nuclear, que es la que está acá, que es la fuerza fuerte. ¿Ok? Que sostiene los gluones. Que sostiene, perdón, digamos, los quarks a través de esta partícula llamamos gluones. Gluón, pegamento, pegar. Pero uno demuestra que, y aquí viene otra fuerza que parece extraña, y esta es la última parece muy extraña, es que cuando uno dice, ok, tengo electrones, tengo protones, y cómo se crean los neutrones. ¿Ok? Y uno puede darse cuenta cuando un neutrón, por ejemplo, se decae, uno darse cuenta que sale una carga positiva, sale una carga negativa, y sale un pedazo nuevo de partícula extraña, que llamamos neutrino. Y esto es una cosa extraña, porque que va a jugar un rol importante, pero hay otras partículas por acá, raras, que llamamos neutrino, que durante mucho tiempo, neutrino, nos costaba saber lo que es. El Sol es una máquina de hacer materia, está todo el tiempo, es un plasma, tiene electrones, tiene protones, y debido a la atracción gravitacional se colapsan y forman materia estable, neutrones, protones y materia. En ese proceso, lo que hace es que colisiona protones con electrones y emite neutrinos. En realidad el Sol es una fuente continua de neutrinos. Los neutrinos nos atraviesan todos los días, son partículas que nos pasan a cada rato. Por suerte no nos hacen tanto daño, pero pasan a cada rato. Para medirlas, lo que hacemos es que debajo de grandes cerros
simplemente los cerro es porque atenúa un poco los neutrinos, colocamos piscina y los podemos medir. ¿Okay? Durante mucho tiempo no sabíamos si tenían masa o no, hasta que logramos mostrar que tenían masa. Ahora, ¿por qué son importantes los neutrinos? Los neutrinos van a ser importantes porque nos va a agregar una nueva fuerza de interacción que la vemos indirectamente, por eso es importante. Entonces, esta partícula rara que tiene que ver con la materia, la interacción entre electrones, protones, protones con protones y también con electrones, que se parece de hecho mucho a los fotones, ¿ok? Se parece mucho a la energía electromagnética. Esta es una interacción que llamamos débil, y como consecuencia de esta interacción débil, ¿ok?, los neutrinos hacen que aparezca una radiación que podemos medir. La partícula que media la interacción entre los protones y estos neutrinos es lo que llamamos radiación. ¿Okay? Cuando alguien dice esto es radiactivo, no vemos fuerza nuclear, no vemos fuerza electromagnética, vemos que aparecen ondas, y estas ondas electromagnéticas son consecuencia de la interacción entre los neutrinos y los electrones. Esa fuerza la llamamos débil porque es muy, muy débil. ¿Okay? Tiene una forma muy similar a la fuerza eléctrica, pero es otra fuerza. Entonces debido a la interacción de los neutrinos, y los neutrinos, bueno, sí, los neutrinos aparecen simplemente interacción entre protones, electrones, y eso genera neutrinos. Los neutrinos los escribimos con neutrinos. Y más, en este caso, un neutrón. ¿Te fijas? Bueno, ¿por qué llamamos neutrino? Que tiene que ver con sacamos una partícula neutra. ¿Protón? Neutrón. El neutrón, para crearse, fue a través de la emisión de un neutrino. ¿Okay? Y esta partícula, indirectamente, el efecto que nos da es lo que llamamos radiación. Todas estas cosas que usamos, por ejemplo, para tratar el cáncer, etcétera, radiación alfa y gamma, etcétera, vienen de la interacción débil, no vienen de la interacción eléctrica, no vienen de la interacción gravitacional, no vienen de la interacción, digamos, nuclear, vienen simplemente de la interacción entre los neutrinos y estas otras partículas. ¿Okay? Y lo interesante es que las cuatro fuerzas que decimos que son fundamentales son la gravedad, que es irrelevante a nivel de un átomo, la gravedad es especial. La gravedad solo es importante cuando tenemos mucha materia, como nosotros. Nosotros somos mucha materia. ¿Okay? Por eso para nosotros la gravedad es importante. ¿Okay? La gravedad entonces solo se da a gran escala, pero a escalas pequeñas las fuerzas importantes son las nucleares, las eléctricas y las débiles. ¿Okay? Y a gran escala entonces la materia colectivamente nos ejerce otras fuerzas que tiene que ver con la fuerza que mencionaba antes, que tenía que ver con la fuerza de empuje o fuerzas normales que voy a explicar ahora. ¿Quedó claro hasta ahí? Para simplemente moverme a otra escala y voy a explicar un poco las otras fuerzas que me faltan. ¿Está bien hasta ahí? ¿Ok? ¿Está claro para todos? Muy bien. Entonces, esas son las fuerzas que decimos que son fundamentales, pero tenemos otras fuerzas que no son fundamentales, que son fuerzas de simplemente, son fuerzas de tipo, son fuerzas que se deben simplemente a restricción. Así que las voy a llamar después fuerza de restricción, que son las fuerzas que ustedes llaman típicamente normales, o incluso acción, reacción, típicamente como están ahí. Entonces voy a llamar fuerzas de restricción. Esta fuerza de restricción, por ejemplo, es cuando tienen una superficie y colocan un objeto, aparece esto llamado normal. ¿Ok? ¿Eso se debe a qué? Uno se pregunta, ¿cuál es el origen de esta fuerza? Si alguien me parara en la calle y me preguntara, ¿por qué cuando yo, por ejemplo, aplico un poco de fuerza, por qué siento una fuerza? ¿De dónde viene esta normal? ¿Quién la está creando? ¿Cuál es el origen físico de esta fuerza normal? ¿Cuál es el origen? ¿Cómo la explicaría? Antes la van a seguir a explicar. ¿Hay una explicación? ¿Repulsión de? Eso. La materia quiere mantener su forma. ¿Por qué? Porque cuando la deformo, acerco sus cargas. Cuando acerco sus cargas, siento la fuerza eléctrica. Les dije que la fuerza eléctrica es monumental. Cuando la fuerza eléctrica es monumental, entonces hace que las cosas cuesten deformar. ¿Sí? Entonces, eso tiene que ver con las fuerzas eléctricas. Me faltó una fuerza que no les hablé, pero la hablamos en la próxima clase, que es la fuerza de roce. Esta la guardé al final porque todos conocen la fuerza de roce, pero les voy a explicar lo difícil que es esta fuerza
y lo poco que sabemos de ella. La modelamos, pero casi todos los modelos son muy aproximados. ¿Ok? No sé si tienen dudas o preguntas o estamos bien. ¿Estamos bien? Nos vemos entonces el lunes y estudios. ¿Sí? ¿Cuáles eran las 4 fuerzas fuertes? Gravitacional, nuclear o fuerte, débil y gravitacional. Y débil. ¿Tenían idea cómo era la pronunciación?